Hay un momento de puro terror que todo hombre, tarde o temprano, enfrenta en la vida. No es el miedo a la muerte física, sino el pánico silencioso y escalofriante de despertar un día y darse cuenta de que las columnas que sostenían su vida, su carrera, su matrimonio, su seguridad económica, están temblando, listas para desmoronarse. Es la crisis de los 50, el despido que humilla, el divorcio que se lleva la mitad de lo que construyó, la noticia del médico que lo hace repensar cada decisión. Uno se siente un náufrago, perdido en el océano del caos, gritando auxilio mientras el agua helada comienza a entrar. Es en este punto que el 99% de los hombres cometen el error más destructivo de sus vidas, una reacción instintiva de desesperación que garantiza que jamás se levantarán. El error fatal no es el colapso en sí, es la forma en que reaccionamos a él. El hombre común, cuando siente la caída, intenta aferrarse a cualquier cosa que se hunda con él. Redobla el esfuerzo, trata de controlar a la esposa, se pelea con los números, niega la realidad. Confunde la acción frenética con la fuerza. Y al hacerlo, agota la poca energía que le queda, asegurando que su derrumbe sea total e irreversible, transformando el desorden ocasional en una ruina permanente de propósito y dignidad. Pero la verdadera fuerza, la sabiduría que diferencia al sobreviviente del destruido, exige el opuesto radical. Yo no estoy aquí para darle un plan de negocios o un consejo matrimonial. Lo que voy a revelar es un principio espiritual de sustento interno, el secreto guardado que permitía a la figura más emblemática de autoridad y riesgo del mundo antiguo, el sumo sacerdote, mantenerse perfectamente inquebrantable en el epicentro de la incertidumbre. Piénselo, él era la única persona que entraba en el Santo de los Santos, el Kodesh HaKodashim, el punto de mayor santidad, pero también el lugar donde un solo error de postura, un solo momento de desesperación podía costarle la vida. Un símbolo de cómo se siente usted hoy en el centro de su propia crisis. La mayoría de los hombres vive con el miedo constante a no ser suficiente, a perder el control y a tener que ver caer el castillo que construyó con sudor y sacrificio. Pero la verdad es que, al intentar evitar la caída externa, está impidiendo el ascenso de su conciencia. El sumo sacerdote, al entrar en ese vacío sagrado, sabía que la fuerza no estaba en la estructura maciza del templo a su alrededor, sino en algo que él llevaba dentro de sí, un eje central inquebrantable que lo hacía inmune al terror del mundo externo, aun cuando todo se desmoronara. La promesa de este video es brutalmente honesta y transformadora. Su vida se va a desmoronar. Pero al final de esta jornada, usted tendrá la clave no solo para sobrevivir a esa caída, sino para usarla como cimiento y construir algo infinitamente más sólido, algo que el tiempo y el caos no podrán tocar. Va a aprender la diferencia entre luchar como un cobarde desesperado y posicionarse como un sacerdote, un hombre que no se define por lo que pierde, sino por lo que sostiene dentro de sí, incluso cuando el mundo externo se vuelve irreconocible. El secreto que le voy a dar no está en los libros de autoayuda, sino en las profundidades de la sabiduría que entendía la fragilidad humana y la fuerza divina. Revela que la inmensidad de su fragilidad actual es, de hecho, la puerta secreta hacia su fuerza inconmensurable. La desesperación que lo despierta a mitad de la noche es solo la señal de que su alma está cansada de buscar seguridad donde nunca existió. Está listo para abandonar la lucha contra los escombros y abrazar el principio que lo transforma de víctima en constructor de una nueva fundación para su vida. Antes de que continuemos, cuénteme una cosa. ¿De qué lugar del mundo nos está viendo ahora? Es increíble ver hasta dónde llegan estas historias. Escriba ahí en los comentarios. Y si este mensaje ya lo tocó de alguna forma, deje su like
y suscríbase para continuar esta jornada con nosotros. Esta conexión inicial es nuestra forma de crear nuestro propio templo de aprendizaje, y su participación es la prueba de que la búsqueda de la verdad nunca es solitaria, y su comentario es el primer ladrillo de esta nueva fundación. Alguien que pasó décadas sumergido no solo en las crisis de la vida moderna, sino en la sabiduría que trasciende el tiempo. La tradición espiritual que veía el orden cósmico en la arquitectura del templo y el caos externo como un mero reflejo de un desorden interno. Mi legitimidad no reside en títulos académicos o en éxitos de mercado, sino en la capacidad de traducir la profundidad arquetípica a un lenguaje que rescata al hombre en su momento de mayor vulnerabilidad. Yo soy solo el mensajero de un conocimiento que, cuando se aplica, transforma la caída en ascensión. La clave para entender el arte de permanecer inquebrantable reside en un arquetipo de liderazgo y sacrificio: el sumo sacerdote. Él no era un político ni un guerrero, sino el guardián de la quietud. Era el único hombre que se atrevía a entrar en el Kodesh HaKodashim, el santo de los santos, una vez al año. Piense en el peso de esa responsabilidad. Él cargaba el destino espiritual de todo un pueblo en sus vestiduras, y su postura, su presencia de espíritu, determinaba la supervivencia o el juicio. No podía temblar, no podía dudar, y mucho menos podía traer al Santo de los Santos la ansiedad de la vida externa. Su autoridad se forjaba en la quietud más absoluta. El templo, en su magnificencia, era un símbolo de estabilidad y orden, pero el sumo sacerdote sabía que esa estabilidad era sostenida por un vacío. El arca de la alianza, en el centro, representaba la presencia invisible del Creador, y la ausencia de muebles o ídolos era la prueba de que la verdadera fuerza no reside en aquello que se puede aferrar, sino en aquello que se es. Mi promesa para usted hoy es que, al comprender y aplicar el principio que regía la mente y el alma del sumo sacerdote en aquel lugar sagrado, usted accederá a un punto de quietud dentro de sí que es inmune a la volatilidad del mercado, a la traición emocional o a cualquier derrumbe externo. No le voy a vender optimismo vacío, le voy a dar una herramienta de sustento espiritual comprobada. Al ver hasta el final, no solo entenderá el porqué de que todo se esté desmoronando, sino, más importante, tendrá la revelación práctica de cómo usar su crisis actual como el material de construcción para una fundación inquebrantable. Ya no va a reaccionar al caos, se va a posicionar dentro de él como el único punto de luz inalterada. Este conocimiento es lo que separa al hombre que se destruye con la caída del hombre que se refunda y resurge más fuerte de lo que era antes. Es fundamental que sepa que este no es una enseñanza superficial. Exige coraje para dejar de correr y enfrentar la verdad de que su búsqueda de control externo solo lo ha llevado a más desesperación. Mi propósito es restaurar en usted la autoridad sobre su propio ser. La verdadera dirección, ya sea en su casa, en su empresa o sobre su propia vida, nace de la capacidad de ser el eje central inquebrantable en medio de la tormenta. Y esa capacidad es un principio que puede ser aprendido, practicado y dominado, independientemente de su situación actual, por desesperadora que parezca. La expectativa que quiero crear en usted es de un profundo reconocimiento. Usted ya carga su propio Kodesh HaKodashim, su santo de los santos interior. Y lo que está a punto de descubrir es el manual de acceso a ese punto de poder. El beneficio es el cese de la ansiedad reactiva y la sustitución del miedo por la serena convicción de que usted no es lo que se derrumba, sino lo que sostiene lo que se derrumba. Va a aprender la diferencia entre estar bajo la presión y estar por encima de ella, usando el caos como un trampolín hacia su próximo nivel de conciencia y prosperidad. Quédese conmigo hasta el final,
porque voy a revelar el secreto que pocos conocen y la clave que abre esa puerta interna, garantizando que deje de buscar en el mundo lo que solo puede ser encontrado en su centro. Y, cuando la revelación llegue, sentirá una paz que trasciende todo entendimiento, la misma paz que permitía al sumo sacerdote cumplir su misión de altísimo riesgo y regresar ileso, no porque evitó el peligro, sino porque él era el propio centro de la seguridad. Y eso es lo que será usted también. La creencia más peligrosa y destructiva que usted carga es que la fuerza se manifiesta por la acción frenética. En el momento en que se instala la crisis, la cuenta que no cierra, la traición que lacera, la salud que falla, nuestro instinto primitivo nos dice que luchemos, gritemos, controlemos, trabajemos hasta el agotamiento o llenemos el vacío con ruido. La sociedad nos enseñó que el hombre fuerte es el que está siempre en movimiento, siempre por delante de la curva, siempre dominando el ambiente. Esta es la visión común, y está brutalmente equivocada e incompleta. Es la manifestación pura del ego intentando evitar la humillación del colapso. Y es exactamente por eso que esa reacción de lucha y huida solo acelera su caída. Vamos a desmantelar ese mito. ¿Usted cree que, si tan solo luchara más, si controlara mejor las variables externas, si su esfuerzo fuera sobrehumano, el derrumbe se detendría? Pero la verdadera sabiduría cabalística enseña que esa lucha externa es una distracción. Le impide realizar la única acción que realmente importa, la acción de contracción. La fuerza del ego se manifiesta por la expansión, por el intento de ocupar y dominar todo el espacio. La fuerza del espíritu, sin embargo, se manifiesta por la retracción, lo que llamamos tzimtzum, la capacidad de recogerse del drama externo, de contraerse del ruido y de la reacción para acceder a la luz interna que reside en su punto central. ¿Dónde busca la salvación el hombre moderno? Busca en la hoja de cálculo, en el banco, en la amante, en la botella, en el medicamento. Busca en el mundo en ruinas la solución para la ruina. Se aferra a lo que está cayendo y es arrastrado con ello. El paradoja es que el templo, la casa de Dios, la estructura más sagrada, también estaba hecha de materia y estaba sujeta al colapso, como de hecho sucedió. El sumo sacerdote sabía que la seguridad no estaba en las paredes de piedra, sino en su postura interna. ¿Por qué insiste en poner su seguridad financiera, emocional y espiritual en estructuras que son, por definición, temporales y frágiles? Esta quiebra de creencia es esencial para usted, que está en medio del caos. Mientras esté enfocado en lo de afuera, luchando para sostener lo que no puede ser sostenido, jamás tendrá la energía para construir lo de adentro. Su energía está siendo drenada por la reacción y por la resistencia a lo que ya es un hecho consumado. Se siente agotado, no porque esté trabajando demasiado, sino porque está trabajando en el lugar equivocado y contra la corriente. La verdadera fuerza es la calma imperturbable de quien sabe que el mundo exterior es un espejismo y que el poder real reside en su centro, el único lugar que no tiene sombra. Ya se detuvo a preguntarse por qué, incluso después de vencer una crisis con esfuerzo titánico, se siente vacío y listo para la próxima. Es porque su fundación sigue siendo la misma. Está basada en el miedo a la pérdida y en la ilusión del control. El conflicto que presento aquí es el siguiente. Su crisis no es un error. Es una oportunidad brutalmente clara de abandonar la fundación del ego, la ilusión del control, y erguir una nueva fundación basada en el principio eterno. El derrumbe no es para destruirlo, sino para limpiar el terreno de todas las mentiras que se contó a sí mismo sobre quién es y de lo que necesita. Para despertar su curiosidad y apertura mental, piense en un general en el campo de batalla.
Cuando la línea de frente cede, no corre a la lucha desordenada, se retrae a la sala de comando, se contrae para reevaluar la estrategia. Busca el punto de quietud en medio del fuego. El sumo sacerdote hacía lo mismo. Él veía el derrumbe del mundo como la señal para que él, el eje, se mantuviera más firme y más quieto. Consigue imaginarse en el pico de su dolor o de su pérdida, parando por 5 minutos y buscando la quietud, en lugar de tomar el teléfono para llamar a alguien o intentar resolver la situación con un cheque. Esa inversión es lo que llamamos tzimtzum, la contracción que precede a la expansión real. Si está dispuesto a cuestionar la creencia de que la lucha frenética es la única respuesta, si está listo para aceptar que su desesperación actual es la prueba de que su estrategia está equivocada, entonces está abierto para la enseñanza que está por venir. El colapso de su vida, ya sea financiero, conyugal o de propósito, es el grito de su santo de los santos interior, pidiendo que deje de mirar hacia afuera y, finalmente, entre en su arca, donde no hay caos, solo el vacío creador. Esté atento. La revelación que estaba oculta en la postura del sumo sacerdote, el principio psicológico espiritual que lo hacía inquebrantable, es lo que llamamos eje central inquebrantable. Este eje no es una fuerza de voluntad, ni un mantra, sino la conciencia de que, en el centro de su ser, usted posee un punto de quietud que es inherentemente divino, eterno e intocable por cualquier circunstancia externa. Es su alma actuando como el arca de la alianza, y la técnica es saber cómo direccionar su mirada interna hacia el vacío creador que ella representa, aun cuando la tormenta sea más violenta. Para entender esto, necesitamos una metáfora visual fuerte. Imagine un trompo girando a alta velocidad. Cuanto más rápido gira, más caos y movimiento en su vida, más estable parece, pero esa estabilidad es ilusoria y depende de la velocidad. Ahora, imagine al sumo sacerdote como el eje de ese trompo. Él no está girando, él es el punto vertical, silencioso y fijo que permite todo el movimiento caótico alrededor sin ser afectado. Él no miraba la estructura desmoronándose, las cortinas rasgándose o el oro del templo. Miraba el vacío en el centro del Santo de los Santos, un vacío que era la presencia más plena de todas. El vacío que el sumo sacerdote contemplaba no era la ausencia de algo, sino la plenitud de todo. Es el punto de contracción perfecta, el tzimtzum, donde usted retira su conciencia del dolor, del miedo y de la reacción frenética del ego, y la centraliza en su esencia divina. Esta contracción, que parece una debilidad a los ojos del mundo, dejar de luchar, es el mayor acto de fuerza. Crea una barrera energética, una zona de no reacción entre usted y el derrumbe. Piense en su cuerpo como el templo. Su cerebro y sus pensamientos son el patio externo, lleno de comercio, ruido y ansiedad. Sus emociones son el santuario, el heichal, lleno de rituales y reacciones, pero su corazón, su alma, su punto de conciencia más profundo es el Kodesh HaKodashim. Cuando la vida se derrumba, su tendencia es quedarse gritando y corriendo en el patio externo. La enseñanza del sumo sacerdote exige que se retraiga, le dé la espalda al patio en llamas y entre, en silencio y con total reverencia, en su templo interno, en su eje central. La técnica práctica, el principio de oro, es el ejercicio del silencio y la contemplación del vacío por un periodo de tiempo determinado, aun cuando el mundo externo esté en llamas. Debe forzarse a encontrar un lugar. Puede ser un cuarto, el asiento de un coche detenido o solo la profundidad de su respiración, y allí, por 5 minutos, debe deliberadamente no reaccionar al caos. No está meditando sobre la paz, está contemplando el vacío, reconociendo que la solución no está en el movimiento, sino en la quietud. El vacío es el punto cero,
la pantalla en blanco que permite que una nueva realidad sea pintada. La crisis externa destruye la vieja pintura, su vida anterior, dejándolo solo con la pantalla. El hombre que lucha pierde la pantalla en el desorden. El hombre que aplica el principio del sumo sacerdote se retrae a la pantalla, al vacío, y a partir de allí declara la nueva fundación. No intenta remendar la vieja vida, usa el silencio para crear una nueva. Esto es simbólico, visual y práctico. Visualmente, imagine una columna de luz ininterrumpida que va del cielo a la tierra, pasando por el centro exacto de su pecho. En el momento de la crisis, cuando la ansiedad aprieta, su tarea es desviar la energía reactiva y enfocar esa luz. Esa columna es su eje central inquebrantable. Cuando el caos intenta derribarlo, usted no lucha, solo se alinea con la columna, volviéndose tan vertical e inquebrantable como el propio centro del universo. El sumo sacerdote no era fuerte porque cargaba algo pesado, era fuerte porque se conectaba con algo infinito. Él entendía que el nombre divino, la fuente de sustento, no se manifiesta en el ruido de la acción humana, sino en el silencio de la contracción. Cuando está en crisis, su ego está gritando, ¡haz algo! La voz de la sabiduría, de su Kodesh HaKodashim, susurra, detente, contráete, contempla. La contemplación del vacío es su arca de seguridad. La belleza de este principio es que es accesible a todos, independientemente de su fe o circunstancia. No necesita un templo físico, tiene el templo de su cuerpo. No necesita rituales complejos, necesita solo 5 minutos de silencio y la intención radical de retraerse de la reacción. El resultado de esa práctica no es la inacción, sino la acción pura. Aquella que viene de un lugar de claridad y autoridad, no de desesperación. Usted se transforma de un juguete en manos del caos, en un constructor que decide dónde será asentada la próxima fundación. Para que este principio salga de la esfera de la filosofía y entre en la realidad de su vida, necesita ser demostrado. El conocimiento, sin aplicación, es solo ruido. Voy a compartir la historia de 3 personas que enfrentaron el derrumbe y en lugar de luchar contra él, aplicaron la sabiduría del sumo sacerdote usando el Tzimtzum, la contracción, para transformar la crisis en catalizador de una nueva fundación. El primer caso es de prosperidad, mostrando cómo la quietud puede reconstruir la riqueza. Había un empresario llamado David, un hombre en los 50, cuya identidad estaba intrínsecamente ligada a su empresa. La crisis económica lo golpeó de lleno, llevándolo a la quiebra y a la pérdida de su patrimonio de una vida. Antes del descubrimiento, estaba en modo de lucha frenética. Préstamos desesperados, discusiones con socios, insomnio y una rabia constante. Estaba intentando sostener el muro que ya había caído. Su cuerpo estaba agotado, su mente turbia. No conseguía ver una salida, solo escombros. El descubrimiento de David vino de forma brutal. Un día, después de una reunión devastadora, se sentó en el coche y lloró por 20 minutos. Cuando las lágrimas se secaron, se acordó de una charla sobre el arca y el vacío. En lugar de llamar al abogado, se forzó a quedarse en silencio por 5 minutos, solo observando la tormenta interna sin reaccionar. Esa contracción radical de su conciencia hacia el vacío fue el primer paso. En el después, David usó ese periodo de retracción forzada no para lamentarse, sino para reevaluar su visión a partir de la quietud. Se dio cuenta de que su fundación anterior estaba basada en la aprobación externa y en la vanidad del éxito. En el silencio, visualizó un nuevo negocio basado en su propósito real, no en su necesidad de dinero. No buscó luchar contra la quiebra, la aceptó como el terreno limpio.
Resurgió no con el mismo negocio, sino con una empresa menor, más sólida y alineada con sus valores, sintiendo una paz que nunca tuvo en el apogeo de su riqueza anterior. El segundo caso es sobre el derrumbe emocional y de relación. Conozco la historia de Sara, una mujer de 48 años que enfrentó el divorcio después de 20 años de matrimonio. El dolor era una herida abierta. La humillación era profunda y la reacción inicial era de venganza y desesperación, intentando controlar la narrativa y al exmarido. Estaba, metafóricamente, intentando sostener las paredes de un matrimonio que ya se había derrumbado, perdiendo su dignidad en el proceso. El descubrimiento de Sara vino cuando, en lugar de confrontar al exmarido sobre un detalle financiero, aplicó el principio del eje central. Se encerró en el cuarto y por 10 minutos se negó a reaccionar a la rabia y a la injusticia. Contempló el vacío en su centro, visualizando su pecho no como un campo de batalla, sino como el santo de los santos, un lugar donde el dolor externo no podía entrar. Esa contracción no era negación, era un acto de soberanía sobre su propia emoción. En el después, Sara recuperó su autoestima porque dejó de depender de la reacción de él para validar su dolor. Usó la quietud para definir serenamente su nuevo futuro. Dejó de reaccionar al dolor y comenzó a contemplar su propio valor. Se convirtió en la única fuente de paz en su propia vida, y el caos externo ya no la alcanzaba. El divorcio se volvió menos litigioso, no porque él cambió, sino porque ella se volvió inquebrantable, estableciendo límites claros a partir de su serenidad interna. El tercer caso es más sutil, sobre la crisis de propósito. Había un profesor, Elías, que se sentía agotado en su profesión. No tuvo un colapso financiero, sino un derrumbe interno, sintiendo que su vida ya no tenía significado. Intentó luchar contra eso con hobbies frenéticos y viajes, buscando llenar el vacío con el ruido de la actividad. El descubrimiento de Elías ocurrió cuando aceptó el vacío de propósito. En lugar de llenarlo, lo contempló. Se sentó en silencio por 15 minutos al día, usando la técnica de la contracción para acceder a su eje central, donde la voz de su verdadero llamado reside. Dejó de forzar un propósito y permitió que la quietud lo revelara. En el después, Elías no cambió de profesión drásticamente, cambió la manera en que enseñaba, integrando su búsqueda de significado a su trabajo. Encontró su propósito en la quietud y no en la lucha. Las historias renuevan nuestro interés y validan el mensaje principal. La inmensidad de su fragilidad es la puerta para su fuerza. Siempre que deje de luchar contra el derrumbe y comience a buscar el vacío creador en el centro. La sabiduría del sumo sacerdote no es para ser admirada, sino para ser aplicada. Exige que usted, ahora, se convierta en el guardián de su propio templo interno. Lo que necesita entender es que el principio del eje central inquebrantable no es una teoría, sino una práctica que puede ser iniciada en este exacto momento, independientemente de la intensidad del caos que lo rodea. La acción que debe realizar es simple en su ejecución, pero exige una disciplina radical de su voluntad, la disciplina de escoger la quietud en lugar de la reacción. La primera acción es encontrar su santo de los santos, Kodesh HaKodashim, personal. No necesita ser un templo físico. Puede ser la silla más silenciosa de su casa o su espacio en el coche en el garaje. Es un lugar que usted define como zona de no reacción. Reserve 5 minutos por día. Cuando esté en ese lugar, usted está bajo la ley del sumo sacerdote. Ninguna palabra de queja, ninguna acción de control externo y ninguna reacción de pánico será permitida. Está allí para contemplar el vacío. La segunda acción es la práctica de la contracción, Tzimtzum, de la conciencia.
Cuando la ansiedad lo golpee, cuando la mala noticia llegue, cuando el miedo a la pérdida lo sofoque, deténgase. En lugar de correr para resolver o para reaccionar, cierre los ojos por un minuto, respire hondo y visualice la columna de luz, el eje central inquebrantable, pasando por su pecho. Su tarea es simple. Alíñese a esa columna, retire su energía de todo lo que está cayendo y concéntrela en el centro que no puede ser derribado. Es un acto de soltar lo externo para sostener lo interno. El objetivo de esa práctica no es magia, sino el cambio de foco de su percepción. Al alinearse con el vacío creador, usted sale del modo de supervivencia del ego y entra en el modo de creación del espíritu. Deja de ser el objeto del caos y se convierte en el observador sereno. Es de esa quietud que surgen las soluciones que la mente frenética jamás alcanzaría, pues usted está permitiendo que la sabiduría superior, el nombre divino, se manifieste a través de su silencio. Su reflexión inmediata debe ser: ¿cuál es la cosa que he estado haciendo frenéticamente para evitar encarar el derrumbe? Esa es la cosa que debe detener. Por 5 minutos, en medio de su día, deténgase y contemple el vacío. Use ese tiempo para declarar la nueva fundación de su vida. No para rezar por lo que perdió, sino para declarar lo que va a construir a partir de ahora, a partir de esa roca central de quietud. Use el lenguaje de la instrucción, serena e inspiradora, pero firme. No está siendo pasivo, está siendo el punto de quietud activa. Es una fuerza interior que irradia paz y autoridad y se manifiesta en su capacidad de escoger el silencio y la contemplación, aun cuando el mundo exige el ruido y la acción. Esta es la verdadera masculinidad espiritual, ser el puerto seguro cuando el mar está revuelto. Al hacer esto, usted está invitando el orden a su caos. Está diciendo al universo que ya no es un juguete en manos de la circunstancia, sino un constructor que usa los escombros para la próxima y más fuerte fase de vida. Comience hoy, con solo 5 minutos, encuentre su vacío y declare su nueva fundación. Llegamos al punto crucial de esta jornada, donde la teoría se disuelve en una verdad práctica y profunda. La revelación final es esta: el Kodesh HaKodashim, el Santo de los Santos, no era un lugar para guardar cosas, sino un lugar para liberar la ilusión del control y encontrar la presencia que sostiene todas las cosas. Usted no está obligado a sostener el mundo, es llamado a sostener su centro, y la paz que busca es la paz que trasciende el entendimiento, no por ignorar el caos, sino por posicionarse en el eje central inquebrantable. Piense en la metáfora del arca que el sumo sacerdote contemplaba en el vacío. El arca no era fuerte por sí sola, sino por lo que representaba: el pacto, la ley eterna, la promesa de sustento divino. En momentos de crisis, el derrumbe externo sirve para destruir su falsa fe en las estructuras humanas y forzarlo a regresar al único pacto que importa, su relación con su esencia más profunda, donde reside la ley de orden y no la ley del caos. Su transformación es posible porque usted carga esa arca dentro de sí. El desenlace emocional y espiritual es la comprensión de que la fragilidad de su vida externa, la pérdida, el dolor, el miedo, no es su castigo, sino su invitación. Es la invitación para que deje de mirar a la periferia desmoronándose y, finalmente, mire el centro que está y siempre ha estado perfectamente intacto. Usted no es el edificio en llamas. Usted es la columna de luz que pasa imperturbable por él. Esa es la diferencia entre la supervivencia reactiva y la ascensión consciente. El aprendizaje que conquistó es simple, pero tiene el poder de poner su vida patas arriba. Cuando su vida se está derrumbando, el secreto no es luchar para sostener, sino contraerse hacia el silencio y contemplar el vacío creador.
Al hacer esto, transforma el caos externo en un catalizador de una nueva fundación para su alma. Usa los escombros del ego para construir el templo de una vida basada en la autoridad calma y en la paz inquebrantable. La sensación final que debe permanecer es de propósito restaurado y de una serenidad profunda. Encontró su refugio, no en un lugar al que huir, sino en un punto de quietud dentro de usted al que retornar. La verdadera fuerza es la calma. La verdadera riqueza es la paz. La verdadera seguridad es su conciencia de lo divino en su centro. Ya no tiene miedo al derrumbe, porque ahora tiene el manual para ser el eje en medio de la caída. Por lo tanto, cuando la próxima crisis llegue, y vendrá, recuerde la postura del sumo sacerdote. Él no tembló. Estaba en el epicentro del riesgo, pero él era el propio centro de la seguridad. Que esa revelación final lo ancle en la convicción de que usted no es lo que se derrumba, sino lo que sostiene lo que se derrumba. Usted es la columna, no el ladrillo. Su fragilidad fue la puerta, y su fuerza inconmensurable está ahora accesible en su silencio. Sienta esa paz. Sienta el poder de sentirse completo, aún en medio de la incompletud. Su jornada de reconstrucción comienza ahora, no con una acción grandiosa, sino con su próximo minuto de silencio, anclado en la certeza de que la roca, Tzur, bajo sus pies, es su propia esencia inquebrantable. Permita que la primera grieta de la esperanza surja en los escombros. Ahora que accedió al principio del eje central inquebrantable, la verdadera aplicación comienza en el momento en que cierra este video. Recuerde, el sumo sacerdote solo podía mantener su postura, porque él practicaba el principio de la contracción. Su tarea es transformar esa revelación de una idea fascinante en una herramienta de sustento diario, escogiendo activamente el silencio y la contemplación del vacío, aun cuando sea por solo 5 minutos en medio de su caos. Si este mensaje lo tocó en un nivel que trasciende la lógica y llegó directamente a su alma, le pido que haga 2 cosas. La primera, comente aquí abajo la palabra Kodesh, para sellar su compromiso de buscar su santo de los santos interior en la próxima crisis. Comparta también este mensaje con aquel hombre, aquel amigo, aquel colega que usted sabe que está pasando por el derrumbe e intentando luchar contra la caída con sus propias manos. Su compartición puede ser el faro de luz que lo rescata de la desesperación. Si usted valora esta sabiduría que trasciende el tiempo, no se olvide de suscribirse al canal para garantizar que continúe recibiendo los próximos niveles de esta enseñanza. La jornada no termina aquí. El colapso fue solo la primera etapa. Ahora necesitamos hablar sobre la reconstrucción. En el próximo video revelaré la segunda parte crucial de esta enseñanza, la sabiduría de Midas y el arte cabalístico de la reconstrucción, cómo usar los escombros financieros para crear oro inquebrantable. Gracias por permitirme guiarlo. Recuerde, su vida puede derrumbarse, pero usted, el observador sereno en el centro, jamás podrá ser derribado. Su paz es su fundación. Permanezca inquebrantable.